Estudiantes de Río Cuarto, Rodrigo Riquelme nos cuenta. Bien, bueno, vamos a charlar con Rodrigo Riquelme, colega de Río Cuarto, de Radio Gospel, que supo transmitir partidos para Radio República en su momento, porque bueno, hoy últimos días la noticia es Estudiantes de Río Cuarto, se fue el técnico y uno de los nombres es el apuntado, un morterense que está trabajando aquí, que es Gerardo Acuña. Rodrigo, bueno, gracias por atendernos, buen día. ¿Cómo está el tema? Primero, la salida de Vázquez, ¿fue consensuada? ¿La tomó D'Agati? ¿La decidió el mismo Vázquez? ¿Cómo te va, Sebastián? Buenos días para vos y para toda la gente de Morteros de Santa República, tan siempre ligada con nosotros en aquellos torneos federales B, o en los viejos torneos federales B. Sí, a ver, la salida de Vázquez fue consensuada. De hecho, ayer me tocó charlar, es raro decirlo ahora, con el ex técnico de Estudiantes, y un poco preguntándole, me decía que sí, quizá era una situación que ya la venía manejando. Había tenido una charla previa con el presidente Alicio D'Agati antes de tomar la decisión el último día martes, porque también eran ciclos que se cumplen, así un poco lo definió Marcelo Vázquez, y era por ahí a lo mejor cerrar un ciclo tanto para él como así también para el club, y cuestiones nuevas que empiecen a seguir ahora por el lado tanto por el lado de Marcelo Vázquez como entrenador, como así también por el lado de Estudiantes como club. Claro, exactamente. Y bueno, se habla que Vázquez por ahí puede tener otras ofertas de otra categoría y demás. Me decías ayer, puede ser que entre 70 y 80 técnicos se han ofrecido o acercado para dirigir a Estudiantes. Sí, mira, vos conocés de fútbol y sabés que por ahí cuando un entrenador se va o cuando un jugador se va y necesitas un refuerzo, representantes, allegados, hasta los mismos técnicos llegan o llaman. Y en Estudiantes, en el momento que hoy vive Estudiantes en la Primera Nacional, evidentemente es apetecible para cualquiera de los técnicos. Ayer charlando y por ahí, no en el aire, pero sí consultando con gente allegada a la Comisión Directiva de Estudiantes y al mismo Estudiantes, me daban un número, dice, después de que anunciamos de que Vázquez no continuaba como entrenador, en ese martes, indudablemente hasta alta hora de la noche, o con mensajes, con llamados telefónicos, de representantes, de mismos entrenadores, de algunos entrenadores haciendo de puente con otro entrenador, sí, pero más o menos es el número, un poquito menos, pero más o menos esta persona me decía, no te imaginas, dice, claro, Estudiantes no está acostumbrado a cambiar de entrenador, hace 5 años venía con Marcelo Vázquez, y indudablemente esto que tantos entrenadores, representantes y allegados empiecen a consultar sobre quién podría llegar a ser el técnico de Estudiantes o acercando algunos nombres, evidentemente la dirigencia lo ha sorprendido. Claro. Bueno, y uno de los nombres, que no sé si corre con ventaja o no, por eso te voy a preguntar, que el mismo D'Agati llamó y que ayer viajó a Río Cuarto y se reunió y que siempre fue el gusto de D'Agati, es Gerardo Acuña. Gerardo Acuña, ¿tiene ciertas chances concretas de ser el técnico o dentro de otros nombres está en la misma condición que algunos que se han ofrecido? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo te digo, Sebastián, y por información que tengo incluso de hoy a la mañana muy temprano, averiguando, el mundo estudiante ha cerrado un poco el hermetismo de quién puede llegar a ser el nuevo entrenador, y además porque siempre se ha manejado de esa manera, incluso con la llegada de jugadores, de refuerzos, es muy difícil que algo que algo se termine filtrando muy en directo, siempre obviamente la versión es de estar. Hoy te digo a esta hora de la mañana que me parece que Gerardo Acuña corre con ventaja respecto al resto de todos los nombres que se han dado en las últimas horas como futuro entrenador de Estudiantes. Primero por la relación, vamos a arrancar en un proceso. Siempre para la dirigencia de Estudiantes encabezado por Alicio D'Agati, el perfil de Gerardo Acuña siempre ha gustado, por lo menos, de todos los nombres que en su momento por ahí sonaban por fusibles técnicos en algún momento, y además ha gustado siempre el perfil. Incluso por ahí ustedes lo manejan más y pueden tener mucho más datos, teniendo en cuenta que Gerardo está ahí. En su momento también hubo, Acuña le mostró un proyecto, por lo que no hemos enterado nosotros, la verdad no lo sabíamos, de lo que él pensaba como futuro entrenador si en algún momento le llegara a tocar llegar a Estudiantes. Hoy te digo a esta hora que me parece que Acuña corre con cierta ventaja con respecto a los otros nombres.
Entonces la chance la tiene. Después habrá que ver también todas las cuestiones y el abanico que obviamente maneja Estudiantes en cuanto a futuros entrenadores. Pero hoy te digo que las chances las tiene, que corre con ventaja, y es más, si en el transcurso de la jornada del día de hoy no se anuncia quién va a ser el nuevo entrenador de Estudiantes, es muy probablemente que sea mañana, porque la dirigencia quiere que entre hoy, mañana y el viernes, como mucho el sábado, si se termine de anunciar oficialmente quién es el nuevo entrenador, porque el equipo vuelve el lunes a los entrenamientos, con algunos que ya no van a continuar, con otros que sí van a continuar, pero la idea de la dirigencia es que el lunes, cuando el plantel vuelva a entrenar, sea por la mañana o sea por la tarde, tengan quién es el nuevo entrenador del equipo en la Primera Nacional. Muy bien. Y digo, Acuña, depende, digo, si por allí va a haber descensos o no en la B Nacional, dependiendo también el presupuesto que va a utilizar Estudiantes, el armado del plantel o no, digo, eso va por otro lado, digo, y la idea es Acuña más allá si hay o no descenso y cuál va a ser el plantel. No, creo que me parece que la idea va sobre el proyecto que en su momento Acuña charló con la dirigencia de Estudiantes y sobre esa reunión de la jornada del día de ayer. Creo que, es más, y esto también uno averiguando por distintas fuentes, de todos los que llamaron, incluso de todos los que se nombran como entrenador, y esto lo voy a decir porque también quien me dio el dato no digo que es una fuente bien cercana, pero casi, es el único que le presentó un proyecto. El resto fueron todos llamados telefónicos, o por los mismos entrenadores o por allegados al entrenador. Y el único que le plasmó, si puede ser, a ver, el único que le dio las cartas arriba sobre la mesa de la dirigencia de Estudiantes fue Gerardo Acuña. Por eso uno cree que corre con cierta ventaja respecto a otros. Por lo que uno sabe, insisto, el mundo estudiante por ahí cierra mucho los caminos a la hora de intentar buscar y sé, porque además hace un tiempo que ya uno viene viendo cómo se maneja esta dirigencia, que es muy hermético, que es muy cuidadoso a la hora, tanto de anunciar algunos refuerzos como en su momento se ha dado, como así también ahora con el tema del entrenador. Quiere tener bien las cartas sobre la mesa, tiene bien la claridad, porque además es un proceso que termina después de 5 años, es un proceso nuevo, con un recambio obviamente que va a tener el plantel, porque hay algunos jugadores que por ahí no van a continuar, o incluso el mismo estudiante sabe, de jugadores que hoy por hoy tienen contratos y tienen la posibilidad de continuar, que es muy probable que a algunos fuertes les llegue por el gran torneo que tenía Estudiantes en esta Primera Nacional. Ya para agradecerte, Rodrigo, pues sabemos que estás laburando. Digo, te pregunto sobre todo por los jugadores de nuestra región. Digo, Benavides, Cainelli, Esar, digo, ¿tienen ofertas? Mira, por lo que nosotros tenemos entendido los tres, a ver, por lo menos sondeos. La oferta concreta siempre es o hacia el jugador o hacia el mismo club, porque hay que recordar que tanto Benavides como Cainelli como César todavía tienen contrato con Estudiantes. Es más, el lunes charlando con Ibra aquí en el aire de la mañana de la 102.9, le preguntamos sobre su futuro, también que era muy próximo, era un día después de la final, y él nos comentaba, yo hoy sigo siendo jugador de Estudiantes porque tengo un contrato con Estudiantes, después, y estoy muy cómodo, después habrá que analizarlo muchísimas otras cuestiones. Hoy los sondeos están, hoy las ofertas están, hay muchos clubes en primera división que han posado los ojos justamente sobre ellos tres, sobre Cainelli, sobre Benavides y sobre César, porque además una cosa, Sebastián, los tres juegan en posiciones que hoy por hoy en el fútbol argentino no abundan. A ver, hoy laterales derechos como Cainelli no hay en demasía, hoy volantes con llegada a gol y además con la dinámica que tiene Cainelli no hay muchos en el fútbol argentino, y hoy César ha demostrado en la última parte de la parte regular antes del parate por pandemia de lo que ha sido su campeonato de Estudiantes, como así también después del parate, y con goles importantes como han sido frente a Estudiantes de Caseros, frente al mismo equipo de Platense el último día de domingo. Los sondeos están, a ver, después hay muchos sondeos que por ahí se hacen incluso hasta por mismos gente que trabaja dentro de los clubes, pero hoy uno tiene y maneja que hay algunos equipos de la primera división del fútbol argentino que están interesados, tanto en Benavides como en Cainelli como así también. Así que bueno, Rodrigo, habrá que esperar. Digo, Dagatti es el que por así, bueno, es el hombre de peso, el presidente, digo, ¿suele consultar a la hora de tomar decisiones o es el que por allí dice, bueno, yo quiero a este en cuanto a técnicos jugadores y va por ese? No, mira, la verdad es que suele consultar, pero obviamente la última decisión la tiene él. A la hora de definir quién es el entrenador, quién puede llegar o no como refuerzo, obviamente que los refuerzos son consensuados con el técnico, como ha pasado, como se lo hace en estos 5 años. Pero a la hora del entrenador me parece que el que va a tomar la decisión es él. Para mí no es un dato menor.
que todos los entrenadores que se hablan, salvo que en estas últimas horas haya habido otro y no hemos enterado en la hora de reunión o charla un poco más formal que solamente a través de vía telefónica, que le ha presentado el proyecto o que le ha presentado las cartas de lo que quiere para este nuevo estudiante es Gerardo Acuña. Por eso yo digo, y es una tentación, y por ahí un poco conociendo, si vos llegás a un punto de ventaja tenés sobre el resto que te puede llegar a través de un intermediario, de un representante o del mismo técnico llamado teléfono. Claro, además, como decís vos, digo, fue o el único o uno de los pocos que se reunió personalmente y que el mismo D'Agati llamó. Exactamente, y además, porque después los otros, creo que salvo 2 casos, por lo que nos hemos enterado, los otros 2 son 2 técnicos que sí llamaron y que sí consultaron con dirigentes, o les hablaron los dirigentes de la forma de trabajo, o incluso también, porque en este mundo del fútbol se conoce, con consultas llegados. No han sido muchos, insisto, ha sido más el número. Y ha acercado entrenadores que han llegado por nombre de entrenadores a través de intermediarios o representantes, como por ejemplo el mismo Acuña hablando, o el mismo de estos 2 casos de los 2 entrenadores más, que también fueron los propios los que les presentaron a través de vía telefónica personalmente lo que quieren para este nuevo estudiante. Muy bien. Bueno, Rodrigo, gracias por estos minutos. Seguimos obviamente al aguardo. Y esto ya te consulto personalmente. Digo, ¿cómo fue transmitir finales, digo, para vos, y nada más y nada menos también estar a un paso de poder llegar a la primera división? La verdad, Sebastián, fue un momento que va a ser difícil de olvidar, por más que ojalá que se olvide rápido, por lo que después termina siendo un resultado deportivo, pero a ver, en lo estrictamente profesional y en lo que nos toca a uno que tiene que cumplir la función de relator, fue muy movilizante, tanto aquel sábado por la tarde-noche en Santa Fe, estar en un estadio de primera división, después de lo que, a ver, vos Sebastián has sido testigo de lo que nosotros tenemos que recorrer por el llegar y pisar ahí, canchas, todos lados, lugares a la hora de relatar, incluso no tengo problema de decirlo porque, a ver, lo hago y lo seguiré haciendo porque es lo que a uno le apasiona, relatar arriba un techo, relatar en el medio de una platea, a ver, no interesa, pero estar ahí, no estoy de primera división, de ver estudiantes con todo lo que ha sido este proceso de estudiantes en estos 5 años, a un paso, 90 minutos de poder llegar a la primera división, después también en la cancha de Newell's, porque además lo que significa los 2 estadios a la hora de hablar de fútbol, tanto en Santa Fe en Unión y ni que hablar en Rosario con Newell's y con Central, de lo que han significado y lo que significan por el fútbol argentino, fue muy movilizante, fue muchas cuestiones que pasaban por la cabeza, incluso antes de comenzar las transmisiones, de todo ese camino recorrido que le tocó a Estudiantes y que también le tocó vivir muy a la par de aquel viejo Federal B, pasando por el Federal A, los partidos de esta Primera Nacional, partidos como por ejemplo fue el de Belgrano, en aquellos partidos con Atlanta, o las series con partidos con Atlanta. Bueno, creo que para todos, en este caso para particular mío, la verdad que fue muy movilizante, muy lindo, experiencias únicas que uno no pensaba vivirlas por ahí, y bueno, que gracias a esto que tiene el fútbol y el acompañar a los equipos que están mucho más cerca nuestros, nos tocó transmitir esas 2 finales, tanto en cancha de Unión como en cancha de Newell's el último domingo. ¿Ortigosa tiene chances de seguir o no? Lo de Ortigosa es una puerta entreabierta y cerrada. Él terminó su vínculo con Estudiantes, pero a través de una de sus redes sociales como que no se despidió, pero tampoco dijo que se quedaba. Eso también dependerá mucho del entrenador que llegue y de lo que piensa hacer la dirigencia. En cuanto a lo que hablamos por ahí un poco al comienzo, de qué manera va a encarar la dirigencia este nuevo torneo, ¿sí? Cómo va a ser el plantel, si por ahí se seguirá apuntando como venía, que obviamente que ese camino va a seguir, con jugadores más de la Primera Nacional, incluso más del torneo Federal A, y por ahí consigue traer algún nombre rutilante, como ha sido el caso de Ortigosa en este último tiempo, en un dato puntual o en una posición puntual, que obviamente será ver y analizar, pero hoy la puerta de Ortigosa me parece que está un poco más cerrada que abierta, pero sí, él mismo ha dejado entreabierta la posibilidad a lo mejor de continuar, que esto va a depender obviamente de la propia decisión del entrenador que llegue y también obviamente de la decisión del club. Rodrigo, gracias, muy amable y bueno, estamos al aguardo de novedades o de confirmaciones. Muchísimas gracias, muy amable y bueno, que sea lo mejor.
que sea lo mejor, sea un abrazo para todos mortales y un abrazo para todos los oyentes de FM Radio República. Maxi Kiosco Nahuel, de Marisa Díaz, en Boulevard